Cuando pensamos en los campeones de la Champions, se nos viene a la mente el Real Madrid, el máximo campeón de este certamen, o el Liverpool, la planadora alemana, el Bayern Múnich, el Barça ganador de 5 o el Milan, el segundo más ganador. Sin embargo, a lo largo de la historia de la competencia han habido unos campeones un tanto curiosos que me gustaría repasar en este video. Los siguientes son los equipos más raros que ganaron la UEFA Champions League. Los voy a decir cronológicamente desde el más antiguo hasta el más reciente. Para comenzar nos remontaremos al año de 1967, donde en Lisboa el Celtic de Escocia le ganaría la final al ya 12 veces campeón de Europa, el Inter de Milán. El camino del Celtic para llegar a la gran final del 67 fue el siguiente. Comenzó en primera ronda contra el Zurich suizo en una llave que superó sin complicaciones, ya que ganó el partido de ida 3-0 y el partido de vuelta 5-0, dando así un global de 8-0. Ya en los octavos de final jugaría contra el Nantes de Francia, en otra llave que no significaría un peligro para el equipo de Glasgow, ya que el global quedaría 6-2, ambos partidos quedando 3-1. En los cuartos de final se enfrentaría al Vojvodina de Yugoslavia. Actualmente juega en Serbia, en una llave un poco más cerrada, ya que el partido de ida lo ganaría el Vojvodina por 1-0 y en la vuelta el Celtic ganaría por 2-0, dando así un global de 2-1. En las semifinales jugaría contra el Dukla Praga, equipo que actualmente juega en la segunda división de la República Checa. El global del partido quedaría 3-1 y así el Celtic llegaría a su primera final. Ya el 25 de mayo del 67 en el Estadio Nacional de Lisboa vencerían al Inter por 2-1, convirtiéndose así en el primer equipo no latino en ganar la UEFA Champions League. Ahora va unos 3 años más tarde, cuando el Feyenoord ganaba la Copa Campeones de Europa de 1970, ganándole la final al Celtic de Escocia. El camino del equipo neerlandés sería el siguiente. En los 16avos de final sería emparejado contra el KR Reykjavik de Islandia, el cual no le daría problemas para avanzar a los octavos de final, ya que en el global de esa llave quedaría 16-2. El partido de ida lo ganaba el Feyenoord 12-2 y el partido de vuelta lo ganaba por 4-0. Ya en los octavos de final jugaba contra el Milan, el que era el actual campeón de la competencia. La llave sería un poco más cerrada, ya que el partido de ida lo ganaría el Milan por 1-0 y en el partido de vuelta el Feyenoord daría la sorpresa ganando 2-0, dándole así la clasificación a los cuartos de final. En los cuartos de final jugaría contra el que en ese entonces se llamaba Vorwärts Berlin, actual Frankfurter FC Victoria, llave que también remontaría el equipo neerlandés, perdiendo el primer partido por la mínima y en el partido de vuelta ganando 2-0, dando así un global de 2-1, pasando a las semifinales del torneo y la ilusión de ganar el torneo más prestigioso de Europa. En las semifinales jugaría contra el Legia Varsovia de Polonia, llave la cual ganaría en el global por 2-0, 0-0 en la ida y 2-0 en la vuelta obviamente. Por fin llegaría el 6 de mayo de 1970 en la ciudad de Milán, el rival el ya mencionado Celtic de Escocia. El partido lo comenzaría ganando el Celtic al minuto 29 con gol de Tommy Gemmel. 2 minutos después el equipo neerlandés lo empataría con gol de Rinus Israel. El partido seguiría así hasta llegar al minuto 90. En el suplementario el sueco Ove Kipval anotaría el 2-1 y este sería el resultado final de aquel partido y el Feyenoord se terminaría coronando por primera y única vez. Ahora avanzamos 9 años y el turno era ahora para el Nottingham Forest. El camino de Forest comenzaría en los 16avos de final, donde sería emparejado con el Liverpool. El primer partido lo ganaría 2-0 y en la vuelta el encuentro quedaría 0-0, pasando así a los octavos de final. Ya en los octavos de final jugaría contra el AEK de Grecia, una llave que no sería muy complicada para el equipo inglés, ya que ganaría el primer partido 2-1 y el partido de vuelta lo ganaría 5-1, quedando 7-2 el global y clasificando hacia los cuartos de final. En los cuartos de final jugaría contra el Grasshopper de Suiza, en una llave que quedaría 5-2, 4-1 en Inglaterra y 1-1 allá en Suiza, pasando a las semifinales donde jugaría contra el Colonia de Alemania. El partido en Inglaterra quedaba 3-3 y en Alemania quedaría 1-0 a favor de los ingleses obviamente. Con un global de 4-3 pasaría el Nottingham Forest. El día 30 de mayo de 1979 en Múnich, el Nottingham jugaba la final contra el Malmö sueco, con único gol de Trevoh Francis. A los 45 minutos el Forest conseguía su primera orejona. La temporada siguiente también la ganaría el Forest. Comenzaría su camino en los 16avos de final contra el Östers de Suecia, en una llave que ganaría por 3-1, 2-0 en la ida y 1-1 en la vuelta. En los octavos de final jugaría contra el Aris Pitești de Rumanía. El partido de ida lo ganaría 2-0 y en la vuelta lo ganaría 2-1, dando un global de 4-1.
En los cuartos de final jugaría contra el Dinamo Berlín en una llave interesante donde el equipo alemán ganaría con un resultado de 1-0 en la ida y ya en la vuelta el Forest ganaba 3-1 dando un global de 3-2. En las semifinales jugaría contra el ya 3 veces campeón de Europa, el Ajax de los Países Bajos. En el partido de ida el Forest ganaba 2-0 y en Ámsterdam el Ajax ganaría 1-0, pasando así el equipo inglés con un global de 2-1. Ya el 28 de mayo de 1980 el Forest jugaría la final contra el Hamburgo, equipo que llegaba a la final tras eliminar al Real Madrid. Aquella final se jugaría en el Bernabéu con un marcador de 1-0 con el único gol de George Robertson a los 20 minutos. Se quedaba así con su segunda Champions. 2 años más tarde, otro equipo inglés ganaría la Champions, esta vez sería el Aston Villa. Este fue el camino del Aston Villa en la temporada 81-82. Comenzaría, como no, en los 16avos de final, donde quedaría emparejado con el Valur de Islandia. Fue una llave relajada para el equipo inglés, ya que el global quedó 7-0, 5-0 en la ida y 2-0 en la vuelta. Y en los octavos de final jugaría contra el Dinamo Berlín, que actualmente juega en la cuarta división alemana. Una llave un poco más complicada para Aston Villa, ya que ganaría 2-1 en Alemania y perdería la vuelta por la mínima, allá en Birmingham, dando un global de 2-2, pero el Aston Villa pasaba por el gol de visitante. Los cuartos de final sería emparejado contra el Dinamo Kiev. El partido de ida quedaría 0-0 y en la vuelta el equipo inglés ganaba por 2-0. Ya en las semifinales jugaría contra el Anderlecht de Bélgica, una llave cerrada que se resolvería por un único gol en el partido de ida en Inglaterra. Ya en la final jugaría contra el Bayern Múnich el 26 de mayo de 1982 en la ciudad de Feyenoord, en los Países Bajos. El partido quedaría 1-0. El gol sería anotado por Peter White a los 57 minutos. De esta manera, el Aston Villa se consagraría campeón por primera y única vez. La siguiente temporada sería el turno del Hamburgo. El camino del equipo alemán para lograr el título fue el siguiente. En los 16avos de final jugaría contra el Dinamo Berlín. El partido de ida quedaba 1-1 y en la vuelta el Hamburgo ganaría el partido por 2-0. En los octavos de final jugaría contra el Olympiacos griego en una llave que superaría sin mayor complicación, ya que el partido de ida lo ganaría por 1-0 y en Grecia golearía al Olympiacos por 4-0, clasificándose a los octavos de final. En los cuartos jugaría contra el Dinamo Kiev. En Alemania el partido quedaba 3-0 a favor de los locales y el partido de vuelta lo ganaría el Dinamo Kiev 2-1 con un global de 4-2 favorable al Hamburgo. Este pasaría a las semifinales. En las semis jugaría ante la Real Sociedad de España. El partido en España quedaba 1-1 y en el partido de vuelta el Hamburgo ganaba 2-1. Con un global de 3-2 avanzaba el equipo alemán. El 25 de mayo del 83 en Atenas, el Hamburgo jugaría contra la Juventus de Turín. El partido se resolvería con un solitario gol de Félix Magath a los 8 minutos de juego. De esa manera, el Hamburgo ganaba la Champions del 83. Nos quedamos todavía en la década de los 80, porque en el 86 el Steaua Bucarest de Rumanía sería el campeón de Europa. En los 16avos de final quedaba emparejado contra el Bailey de Dinamarca, llave la cual la pasó sin muchas complicaciones, ya que el partido de ida lo empataría 1-1 y en la vuelta lo ganaría con goleada 4-1, dando un global de 5-2. En los octavos de final se enfrentaría contra el Budapest Honvéd. En Hungría perdería por 1-0 y en Rumanía ganaría por 4-1, pasando así a los cuartos de final. Ya en los cuartos de final jugaría contra el KuSishi de Finlandia en una llave cerrada, 0-0 en la ida y en la vuelta el Steaua ganaría por la mínima. En las semifinales chocaría contra el Anderlecht belga. El partido de ida lo ganaba el equipo belga por la mínima y en Rumanía el Steaua goleaba al club belga por 3-0. De ese modo se clasificaba a la final disputada en Sevilla el 7 de mayo de 1986. El rival en esa final sería el Barça. En una final no tan llamativa, los dos equipos disputaron el partido ante 70.000 espectadores. Lastimosamente hubieron más amarillas que goles. El encuentro finalizaría 0-0 en los 120 minutos y en los penales la cosa no mejoró, porque únicamente marcarían 2 penales. Uno Marius Lacatus y el otro Gabriel Balint. Así el club rumano alzaba su primera orejona de la historia. 2 años más tarde el PSV ganaría la orejona. Comenzaría su camino jugando contra el Galatasaray turco. En la ida el PSV goleaba al club turco 3-0 y en la vuelta el Galatasaray ganaba 2-0. El global quedaba 3-2 y así pasaba el club neerlandés.
En los octavos de final chocaba contra el Rapid Viena de Austria. En la ida el encuentro quedaba 2-1 a favor de los neerlandeses y en la vuelta el PSV ganaría 2-0. Los cuartos fueron un poco más complicados. Se enfrentarían al Bordeaux francés. El partido de ida finalizaría 1-1 y en los Países Bajos quedaba 0-0. El PSV alcanzaba la semifinal por el gol de visita. En las semifinales jugaría contra el Real Madrid en otra llave complicada, ya que en la ida empatarían 1-1 y en los Países Bajos no se marcarían goles, pasando así a la final otra vez por el gol de visita. El día 25 de mayo del 88 en Stuttgart se jugaría la gran final contra el Benfica ante 70.000 espectadores. En el partido no habrían goles y en la tanda de los penales el PSV terminaba ganando 6-5, ganando así su única Champions. Ya en la década de los 90 daría la sorpresa a la Estrella Roja. El club yugoslavo tendría el siguiente camino. En los 16avos de final jugaría contra el Grasshopper suizo. El partido de ida quedaría en empate 1-1 y en Suiza el Estrella Roja goleaba a su rival 4-1, abriéndose paso a los octavos de final. En esa ronda jugó contra el Rangers de Escocia. El partido en Belgrado quedaba 3-0 a favor de los locales. En Glasgow el partido quedó empatado 1-1, pasando así el club yugoslavo. En los cuartos de final se enfrentaría al Dinamo Dresde de Alemania. Ambos partidos los ganaría el club yugoslavo por 3-0, pasando así a las semifinales donde jugaría contra el Bayern Múnich. Ya en el partido de ida jugado en Múnich, el Estrella Roja daría la sorpresa ganándole al Bayern por 1-2. El partido de vuelta jugado en Belgrado quedaría empatado a 2, pasando así el Estrella Roja a la final. El día 29 de mayo de 1991 en Bari, Italia, el Estrella Roja jugaría contra el Marsella, en un partido donde no hubieron goles durante los 120 minutos. Todo se definiría en los penales nuevamente. La definición quedó 5-3, coronándose el Estrella Roja campeón. Como dato, fue el segundo y último campeón de Europa del Este. Cabe resaltar que aquí todavía se denominaba Copa Campeones de Europa. Continuemos. 2 años más tarde el Marsella conseguiría la ansiada orejona en la primera edición de lo que conocemos como Champions League. En un formato súper rarísimo, este fue el camino del club francés. En la primera ronda jugaría contra el Glentoran de Irlanda del Norte en una llave más que sencilla, ya que el global finalizaría 8-0. En la segunda ronda jugaría contra el Dinamo Bucarest de Rumanía. El partido de ida quedaba 0-0 y en la vuelta al Marsella ganaba 2-0, clasificándose así a la fase de grupos. El Marsella quedó en el grupo A junto al Rangers de Escocia, el Brujas de Bélgica y el CSKA Moscú de Rusia. El club francés ganaría 3 partidos, el primero contra el Brujas en casa por 3-0, también contra el CSKA 6-0, también en Francia, y otra vez al Brujas en Bélgica por 1-0, y los otros 3 partidos los empataría. El primero de la fase de grupos contra el Rangers en un empate a 2, el segundo empate sería contra el CSKA por 1 allá en Moscú y el otro lo empataría otra vez contra el Rangers en casa por 1, llegando así a la gran final disputada en Múnich el 26 de mayo de 1993 contra el Milan. El partido se decidiría con un solitario gol de Boli a los 43 minutos de la primera parte, ganando así su primera Champions y siendo el único club francés en conseguirlo. Bueno, y esos serían los campeones más raros de la UEFA Champions League. También quería colocar al Porto de Mourinho del 2004, pero siento que esa Champions en sí es un tanto especial, entonces me gustaría dedicarle un video entero a esa Champions. Iré mejorando más adelante con el contenido y si les ha gustado no olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima.